Les invito a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a pensar juntos allí algunas cosas puntuales acerca de lo que está sucediendo en la obra de Dios. Hechos, capítulo 16, al final del capítulo, más bien desde el versículo 16 hasta el final, hasta el 42. Es tremendo lo que viene sucediendo en el crecimiento de la Iglesia de Dios y más principalmente después que sale a la obra misionera el apóstol Pablo y algunos de sus seguidores, y más que nada sobre el pueblo gentil. Recordemos que ya en el capítulo 13 Pablo y Bernabé habían sido encomendados a la obra, a salir a la obra por la iglesia en Antioquía, y fueron por muchas ciudades predicando, dice varias veces la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Y fueron por muchas ciudades, y en cada ciudad que iban a las sinagogas, predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero dice que en ese viaje muchos se convertían al Señor. Muchos de aquellos que no conocían a Cristo entregaban su vida al Señor. Y dice que la iglesia de Dios crecía y crecía. Después de muchos días, pasando por muchas ciudades, Pablo y Bernabé regresan o emprenden el viaje de regreso a Antioquía. Pero ya no lo hacen recorriendo la sinagoga de los judíos, predicando el Evangelio de Cristo, sino que lo que hacen Pablo y Bernabé es recorrer las ciudades, visitando las distintas congregaciones gentiles que se habían convertido en el viaje de ida. Y hacían por lo menos tres cosas básicas y tres cosas fundamentales. Eran, en principio, confirmando el ánimo de los discípulos, enseñando la palabra de Dios. Pero también lo que hacían era exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe, a causa de la tribulación, a causa de las pruebas, a causa de la aflicción, que aún así podían sentir, como dice Pedro, gozo en la aflicción. Y otra cosa que venían haciendo estos hermanos, Pablo y Bernabé, de regreso a Antioquía, era estableciendo a los ancianos, reconociendo y estableciendo los ancianos en distintas ciudades, en las distintas congregaciones. Pero cuando llega, después de mucho tiempo de estar de regreso en casa y dar testimonio de lo que Dios había hecho en el pueblo gentil, aquellos que no eran judíos, las conversiones, las iglesias, los ancianos y las pruebas tremendas que estos hermanos habían pasado, después de haber estado mucho tiempo en Antioquía, vuelven a salir. Pero Pablo ya no sale con Bernabé. Por algunas diferencias que no vienen al caso, Pablo ahora en este momento va a volver a salir, pero lo hace con Silas. Silas, que estaba también en Antioquía, pero que había venido de la iglesia de Jerusalén. Dice que Silas era un enseñador de la palabra de Dios y era uno de los principales en la iglesia de Jerusalén. Y estaba allí en Antioquía, había sido enviado a Antioquía. Así que Silas ahora va a salir con el apóstol Pablo a un nuevo emprendimiento misionero. Vuelven a pasar por Derbe, vuelven a pasar por Listra, y cuando están allí en Listra hay un joven que se había convertido en el viaje cuando Pablo había salido con Bernabé. Este joven se llama Timoteo, que ya había sido instruido desde niño en la palabra de Dios. Había sido instruido por su mamá y por su abuela, pero que se había convertido con el primer viaje de Pablo. Así que en Listra se suma a este equipo misionero también Timoteo, este joven. A esta altura ya para el viaje ya son Pablo, es Silas, es Timoteo y Lucas, que es el que está narrando los hechos que van aconteciendo. Esta gente se está hospedando en la casa de una señora, una muchacha llamada Lidia, que se había convertido y bautizado en ese viaje. Así que se hospedan allí. Y a partir del versículo 16, que es lo que vamos a ver, dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, versículos anteriores dice que el lugar donde comúnmente se juntaban para orar era a orillas del río. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo,
Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan en nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las aberturas de la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hasta aquí con la lectura. Es lindo volver a leerla hasta el final, pero vamos hasta aquí nomás, más que nada por amor al tiempo. Decíamos que a partir del versículo 16, aquí estaban estos hermanos que iban al lugar de la oración, algo que acostumbraban a hacer a orillas del río. Sin embargo, cada vez que salían, iban ellos hacia ese lugar, les aparecía una muchacha con un espíritu de adivinación gritando cosas detrás de ellos o junto a ellos. Y esto no lo hacía una vez, todas las veces, todos los días. Esta muchacha con espíritu de adivinación aparecía y gritaba. Era como ir hacia la reunión de oración y era como tener un altoparlante aquí y eso gritaba y gritaba y gritaba. La verdad que gritaba era una verdad relativa, no era una verdad absoluta. Habían cosas que no estaban muy bien. Sin embargo, sí había una verdad relativa. Y decía esta mujer: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. No era la verdad completa, era la relativa. Daba lugar a confusión, dado al entorno al que estaban acostumbrados ese pueblo y lo que esta muchacha con espíritu de adivinación venía acostumbrando a decir a la gente. Recordemos que en ese lugar se ganaba mucho dinero con esta muchacha. Esta muchacha tenía un amo o varios amos que hacían mucha plata, transmitiendo un mensaje apócrifo, un mensaje falso, un mensaje de hipocresía, un mensaje que no era el mensaje de Dios, era un mensaje de adivinación. Evidentemente esta muchacha no tenía el Espíritu de Dios, sino que era una mensajera del diablo. Era una sierva de Satanás. Sin embargo, cuando estos hombres iban al camino de la oración, al lugar de la oración, ella permanentemente venía gritando esta verdad. Yo no sé si el apóstol Pablo le molestó tanto lo que la mujer decía, sino más bien quién lo decía. No era fácil para Pablo estar caminando y su gente estar caminando, los ministros de Dios, caminando para orar y tener a aquella mujer, a aquella muchacha gritando esas cosas. Así que Pablo toma la decisión, muy molesto con esta situación, de cortar con esto. Bueno, en realidad, si esto perduraba en el tiempo, si esto seguía sucediendo, podía llegar a dar a confusión. Como por un lado, ministros de Cristo
ministros del Señor predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, mezclado con las prácticas ocultas de la adivinación. Estos que venían predicando eran siervos del Dios Altísimo, predicando la palabra de Dios. Pero por un lado, la sociedad estaba acostumbrada a ver a aquella muchacha que no tenía el Espíritu de Dios, que era una sierva del diablo. Sin embargo, juntos caminaban y ella gritaba. Y si esto perduraba, no solamente iban a confundir el verdadero evangelio de Cristo con las prácticas ocultas de la adivinación, sino que también iban a mezclar lo que eran los predicadores de la palabra de Dios, los ministros, los siervos de Dios, con los siervos de Satanás. Y entonces Pablo toma la decisión de cortar esto por lo sano. Y se dirige a aquella muchacha. Ahora, se dirige a la muchacha, pero no reprende a la muchacha, sino al espíritu de adivinación. Obviamente, cuando el apóstol Pablo va y en el nombre del Señor Jesucristo, reprende a ese espíritu, sale fuera de esta muchacha y los amos de la muchacha se quedan sin las ganancias. Lucraban con ella. Ella decía cualquier cosa a la gente estaba re feliz, re contenta por las mentiras que decía, pero la gente ganaba dinero con eso. Es imposible que los ministros de Dios, que los siervos del Señor, trabajen en la obra de Dios con ministros de Satanás. Juntos no se puede. Hay propósitos distintos. El propósito de Dios es dar vida eterna. El propósito de Dios es salvación y restauración, para dar paz y para dar libertad al hombre. Pero el propósito del diablo es matar, hurtar y destruir todo lo creado por Dios y buscar la condenación del hombre. Todo lo contrario al propósito de Dios. Es imposible trabajar juntos. En el libro de 2 Corintios, el apóstol Pablo dice: porque no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. No hay comunión entre Dios o entre la luz y las tinieblas. No lo hay. No hay concordia entre Cristo y Belial. No lo hay. No hay parte entre el creyente y el incrédulo. No lo hay. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. No lo hay. Pablo no podía seguir trabajando y su equipo misionero trabajando en la obra de Dios con esta muchacha gritando barbaridades o verdades relativas. Entonces, toma esa decisión, saca el espíritu, el Señor Jesucristo quita ese espíritu de adivinación de aquella muchacha y comienza un gran problema para los ministros de Dios. Cuando hay un principio que siempre está, y es de que cuando la iglesia de Dios crece, cuando la iglesia de Dios está en crecimiento, Satanás siempre va a estorbar. Y lo va a hacer con mucha astucia, lo va a hacer muy sutilmente, como lo estaba haciendo acá con esta muchacha. Parecía algo insignificante, todo lo contrario. Algunos podrían pensar, bueno, Pablo, Silas, Timoteo, Lucas no tendrían que gritar nada, porque ya con lo que gritaba esta muchacha alcanzaba. Sin embargo, no era posible que los ministros de Dios trabajasen juntos con los siervos del diablo. Así que, cuando la iglesia crece, Satanás estorba. ¿Una divina en favor del Evangelio de Cristo? No es posible. No es posible. Más cuando se trata de la salvación. Más cuando se trata de lo que venían predicando. Salvación por gracia, por fe en Cristo. No era posible. Y hay una observación, bueno, esto hace tiempo que lo tengo y hace unos días, y hoy también comentábamos algo de esto, ¿verdad? Hay una observación a tener en cuenta cuando se predica la palabra de Dios. No apelar a los sentimientos, no apelar a las emociones. Prediquemos el Evangelio de Cristo apelando al corazón, apelando al espíritu del hombre.
Porque no hay verdadera conversión si no hay verdadero arrepentimiento del pecado, si no hay confesión del pecado, si no hay apartamiento del pecado y si no se recibe a Cristo en el corazón y se cree en Él. No hay verdadera conversión. Y apelar a las emociones muchas veces es peligroso. Por eso en todo el texto bíblico, cuando nosotros recorremos los textos donde Pablo y Bernabé o Pablo y Silas predican, dice, predican la palabra de Dios. Hoy el mundo está muy acostumbrado a oír un falso evangelio, donde se predica mucho acerca de la prosperidad, de la sanidad, del bienestar y llaman a eso evangelio. Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas dice que eso es anatema. Anatema. Porque están tergiversando el evangelio verdadero de Cristo. ¿Qué es anatema? Es mezclar cosas. Era maldito. Era maldito. No hay verdadera conversión si no hay verdadero arrepentimiento y fe en Cristo. Ahora, esos mensajes apócrifos que escuchamos y vemos por ahí, llaman evangelio y es contaminado. Si esta muchacha seguía gritando con esos gritos detrás de estos hombres de Dios, la gente podía confundir un verdadero mensaje de Cristo, pero lo podían sentir o percibir contaminado. Así que Pablo termina con esto. Ahora, este milagro lo hace Dios a través del apóstol Pablo, un instrumento. Pablo fue solo un instrumento. Dice que lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. Lo vimos allí en el texto. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, que dice la palabra de Dios en Santiago que aún los demonios creen y tiemblan. O como dice el texto bíblico, los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y termina al final, confesarán que Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesucristo. Es el Señor el que tiene la autoridad. Y Pablo le dice a este espíritu de adivinación, sal fuera. Y el Señor Jesucristo quita ese espíritu. Ahora, este milagro obviamente no le causó gracia a esta gente. Principalmente a los amos de esta muchacha. Porque vieron perdida toda su ganancia. Era su fuente económica. Así que les dolió tanto, les molestó tanto, que tuvieron Pablo y Silas que pagar un precio muy alto por predicar la palabra de Dios. Basándose en un juicio falso, en mentiras, versículos 19, 20, 21 del capítulo que leímos, un juicio falso, pura mentiras, pero que llevó a Pablo y a Silas a la cárcel, a la celda más profunda, a la celda oscura, húmeda y sucia. Y allí estaba Pablo y Silas. Y no era pagando el costo de un delito que hubiesen cometido, sino que estaban allí por predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué pasaba con esta gente? Bueno, recordaba a Juan el Bautista, aquel que abría el camino para la llegada del Señor, aunque el Señor ya estaba, pero para que el Señor comenzara su ministerio público. Y allí estaba Juan el Bautista predicando la palabra de Dios, bautizando muchísima gente, hasta que Herodes lo mete en la cárcel. Y llegó un momento, a un hombre de Dios como era Juan el Bautista, no hubo ni habrá profeta como él. Sin embargo, estando en la cárcel, le entró la duda. ¿Pero será el Señor el que llegó? ¿Será realmente el Hijo de Dios? El que bautiza, aunque él no bautizaba, sino que otros bautizaban en su nombre, dice que él será verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Será el Mesías prometido? Yo estoy aquí en la cárcel. ¿Será realmente? Cuando pasan estas situaciones, está la posibilidad de dudar
de claudicar, de desmayar. Pablo y Silas fue a lo profundo de aquella cárcel. Sin embargo, esto ni siquiera amedrentó a Pablo y a Silas. No se desanimaron, no desmayaron. Todo lo contrario, dice que cobraron ánimo. Y estando en esa celda oscura, húmeda y sucia, oraban y cantaban a Dios, predicaban la palabra del Señor. Muchos presos dice que le oían. Veían el testimonio de Pablo y de Silas, escuchaban sus oraciones, escuchaban las conversaciones que tenían entre ellos, escuchaban las canciones en las noches, en la soledad y en la oscuridad. Sin embargo, nunca claudicó su fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos hombres de Dios confiaban en Dios. Tenían su fe puesta en Dios y no había prueba que desmayase de estos hombres. No había prueba en que estos hombres disminuyeran su fe. Todo lo contrario, ellos se fortificaban, ellos se animaban. Y aún en la prueba, en la aflicción y en el dolor y en el lugar oscuro y en la soledad, ellos oraban, cantaban, testificaban de Cristo. Y los presos los oían. Ahora, estando allí en la cárcel, no sé, me imagino la cantidad de presos que habían oído testificar del Señor a estos hombres. Ellos no dudaron nunca, pero ellos sabían, las oraciones de Pablo y de Silas eran la práctica de la fe, de la confianza que tenían en Dios. Pero el cantar en las noches solas, el cantar en la soledad, el cantar canciones a Dios en aquel lugar, es la expresión de corazones que saben, confían en las promesas de Dios. Pablo había tenido una visión, versículos anteriores, la visión del macedonio. Pablo había sido apartado por Dios desde el vientre de su madre para llevar el evangelio de Cristo a los gentiles. Y había recibido una visión de Dios. Él sabía, él confiaba en Dios, pero también confiaba en que Dios tenía un propósito para su vida. Por eso sabían ellos que estando en la cárcel, estando en ese lugar horrible, Dios aún allí tenía un propósito para ellos. Entonces las canciones de Pablo y de Silas eran canciones que alababan a Dios, pero era la expresión de corazones que realmente confiaban en las promesas de Dios y en los propósitos de Dios. Cuando miramos lo que hacían y el testimonio que estos hermanos tenían, podemos pensar en nosotros cuando pasamos por alguna prueba, por alguna dificultad, por alguna aflicción. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué es lo que dejamos? ¿Qué es lo que el mundo ve en mí cuando paso por una situación que no me gusta? Ellos no estaban felices por estar en la cárcel. No. Ellos no eran felices. ¡Ah, qué lindo! Estoy disfrutando acá de la cárcel sucia, húmeda, oscura. No, no estaban así. Pero había algo que nadie les podía quitar. Había algo que las autoridades no podían tocar. Había algo que el carcelero nunca le podía sacar a Pablo y a Silas. Y era el gozo del Señor, fruto del Espíritu Santo. Porque allí, en lo profundo de la cárcel, se movía el Espíritu de Dios. Así que estas oraciones y estos cánticos provocaron que Dios hiciese un segundo milagro. Un repentino terremoto. Dice que las puertas de la cárcel todas se abrieron. Las cadenas con que los presos estaban atados, todas se cayeron. Todos los presos se soltaron. Grande y misterioso es el camino de Dios. Pero había un propósito. Había un propósito por el cual Dios había llevado a estos hombres a la cárcel. Así que cuando el carcelero ve todo derrumbado, todos los presos, las cadenas, los presos no los veía. Veía las cadenas sueltas y dice, ¿dónde están todos? Se iba a matar. Porque sabía, él era consciente que en la ausencia de los presos, particularmente de Pablo y de Silas, las autoridades lo iban a matar a él. Había sido encargado que expresamente la seguridad de Pablo y de Silas. Él se iba a suicidar.
Y cuando se iba a suicidar, escucha una voz de lo profundo de la cárcel que dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y esta expresión de Pablo realmente a mí me llega mucho, porque ¿por qué los presos no se escaparon si estaban libres? ¿Por qué los presos no se escaparon y se fueron hacia la luz? ¿Por qué los presos no se fueron a un lugar más cómodo? ¿Dónde estaban los presos? En la celda húmeda, sucia y oscura, donde estaban cantando y orando Pablo y Silas muchas noches. Y pensaba que aún en la aflicción, aún en el dolor, aún en la prueba, los Pablo y Silas siguieron siendo luz. Y la luz atrae a aquel que está en las tinieblas. La luz atrae. Así que todos los presos, ninguno se escapó, todos se fueron hacia lo profundo, donde estaba Pablo y Silas, hacia la luz. Cuando escucha esa voz el carcelero, ya no intentó matarse. Hace otra cosa. Pide luz. Así que fíjense en ustedes que donde estaban todavía era muy oscuro. Aunque era un terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, pero donde estaba Pablo y Silas seguía siendo la misma celda sucia y oscura de siempre. Y aún el carcelero pide una luz. ¿Y va a dónde? A donde está Pablo y Silas. La fe, la fidelidad, el testimonio de estos hermanos pasando por la prueba atrajo a los infieles. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Qué es lo que muestro cuando paso por el dolor? ¿Cuál es tu testimonio cuando pasas por la prueba? El carcelero va hacia Pablo y hacia Silas y se postra de rodillas ante ellos y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese milagro de Dios llevó a que el carcelero reflexionara sobre todo lo que venía escuchando de Pablo y de Silas, las oraciones, las canciones, las conversaciones. Así que lo saca afuera. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y agrega, tú y tu casa. Así que el carcelero, sacando a Pablo y a Silas, los lleva a la casa. Se junta toda la familia, los amigos, están todos allí. Y agrega el texto, creo que el 32. Y le hablaron, y repito, y le hablaron la palabra del Señor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y todos creyeron y todos fueron bautizados. ¿Pero qué predicaban? La palabra de Dios. El verdadero evangelio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, no es que haya otro evangelio, pero algunos lo están desfigurando, algunos lo están pervirtiendo, algunos los están envenenando, algunos los están contaminando. No es que haya otro evangelio. Es anatema. Ah, sí, hermanos, los caminos de Dios son misteriosos. A veces muchos hermanos han pasado por pruebas terribles. Muchos están pasando por momentos difíciles. Por pruebas que cuando uno lo piensa, dice, yo no sé si podría pasar por eso. Pero Dios tiene un propósito. Pensaba en este tiempo, en este punto, creo que lo comenté en algún momento, si no, como dice Abel, estoy viejo y lo repito. Cuando mi papá tuvo el accidente, ¿verdad? Que un camión lo arrastró y le destrozó un brazo y parte del cuerpo. Él estaba internado para morirse. Y decíamos, ¿por qué? Había ido a la feria en bicicleta, se cayó, un camión le pasó ahí. Estaba lo más bien. Y en esa oportunidad, estando en el hospital, entro a la sala allí de urgencias y así como entré me corrieron.
y estaba afuera y no podía entrar nadie. Así que no sé si habrá pasado 2 o 3 minutos y ya golpeé la puerta y entré otra vez, y cuando miro a mi papá estaba blanco como esta camisa. Le estaban poniendo sangre por un brazo y yo veía que literalmente era el chorro por el otro, así. Y estaba blanco como esta camisa. Así que llamo a un enfermero que estaba ahí en la vuelta y le digo, ¿qué están haciendo? Mi papá se está muriendo, le están poniendo sangre por un brazo y perdiendo la sangre por el otro. Bueno, está vivo, tiene 86 años, ahora en enero cumple 87. Pero esa oportunidad, ese momento fue el momento que Dios puso para que pudiese hablar con mi hermano Juan. Y hoy está en el camino del Señor. Y decíamos, ¿por qué papá? ¿Por qué papá ya viejo? ¿Por qué él? Son pruebas difíciles para papá. No sabía si lo podía resistir. Se estaba muriendo. Dios tenía un propósito. Y ese propósito no lo puede cambiar nadie. Y hoy lo vemos a Juan disfrutando de la comunión con los hermanos. ¿Cuántos presos vieron ese testimonio, hermanos? ¿Cuántos presos oyeron las oraciones? ¿Cuántos presos escucharon esos cánticos? El Espíritu de Dios estaba ahí. Ahora, muchos se convirtieron, se bautizaron. Qué lindo, ¿verdad? Dios obrando en el crecimiento de su iglesia. Siempre. Escuchábamos hoy, se añadía a la iglesia, hablaba Abel, ¿verdad? De la cena del Señor. Dios añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Dios estaba obrando, sigue obrando, seguirá obrando hasta que venga el Señor para el crecimiento de su iglesia. Pero también el Satanás, el diablo, seguirá estorbando y estorbando, sutilmente, pero lo hará. Hermano, hermana, no te desanimes en las pruebas. No te canses de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, no te canses de enseñar la palabra de Dios. Aunque sea por la prueba, aunque sea por el sufrimiento, aunque sea por la aflicción, tu vida, tu testimonio, tu fe, tu confianza en las promesas de Dios serán de bendición para todos aquellos que te ven y que te escuchan. Y ya terminando, hermano, 3 cosas para puntualizar. De lo que hemos venido pensando, 3 cosas. Con que queden estas 3 cosas suficiente. Si predicas la palabra de Dios, no contamines el verdadero evangelio de Jesucristo. Apela a la conciencia, al espíritu del hombre y no a las emociones. Si estás pasando por un momento difícil de aflicción, de prueba, de dolor, recuerda que Dios tiene el control de las circunstancias, pero también tiene un propósito para tu vida, porque tuya es la batalla, pero del Señor es la victoria. Y el tercero, tu fidelidad, tu confianza en las promesas de Dios, tu fe en el Señor Jesucristo, serán de bendición para todos aquellos infieles, para todos aquellos incrédulos al Señor. Y cuando tú le hablas la palabra de Dios, tus oraciones y tus canciones pueden ser de bendición para ellos. Que el Señor nos bendiga y que podamos sostenernos firmes, como hacían en el primer viaje de regreso a Antioquía Pablo y Bernabé, confirmando el ánimo de los discípulos, enseñándoles la palabra de Dios y exhortándoles a que permanezcan firmes en la fe, porque habrían de venir momentos difíciles de prueba y de aflicción. Amén.